La guía número 7, en esta trata sobre los circuitos RL y RC. Seguimos con la respuesta quiero decir, con los de primer orden. Ahora sería respuesta completa. Y en este caso se va a ver tanto procesos de carga y en algunas ocasiones la descarga. Entonces, iniciamos con el primer circuito. De los circuitos que tenemos, solo vamos a desarrollar los primeros 3. Nada más. Solo vamos a desarrollar los primeros 3. Ya si ustedes pueden hacer los últimos 2, bien. Pero acá solo vamos a desarrollar los primeros 3. Bueno, cuando lo tengan vamos a avanzar. Yo igual voy a iniciar a dibujarlo.
Bueno, el primer circuito dice que se trata de un circuito de RL, de respuesta completa. Lo que nos pide acá es observar el comportamiento de corriente en el inductor. Aquí le han puesto ohmios a la unidad, pero es 30 milihenrios. Entonces, nos dice observar a través del simulador el comportamiento de la corriente en función del tiempo que pasa por la bobina para tiempos menores a 0. El interruptor que tenemos, al observarlo, se dice que ese se cierra en tiempo 0. Eso nos da a entender que para tiempos menores a 0 va a estar abierto, así como lo indica acá. Tiempos menores a 0 está abierto. Por lo que para tiempos mayores o iguales a 0, el interruptor se cierra. Entonces, en base a eso, dice que respondamos los siguientes literales, del literal A hacia el B. Así que lo primero sería analizarlo cuando el interruptor esté abierto. Lo que hacemos acá, si el interruptor está abierto, aquí lo que yo hago simplemente es eliminarlo y dejar abierto. Aquí ya copié el circuito en la parte de abajo. Al eliminarlo, ¿verdad? O sea, al dejar abierto, lo que sucede o lo que vemos es que nos queda un subcircuito acá conformado por la resistencia de 30 y por la fuente de 100 miliamperios. Y nos queda el otro circuito acá, otro subcircuito conformado por inductor, resistencia de 40 y la fuente de 200 milihenrios. Como lo que queremos analizar es corriente en el inductor, vamos a utilizar el marcador para corriente y observar el comportamiento. Claro, la gráfica que esperamos al inicio va a ser una constante, porque lo que estaríamos midiendo acá en literal A, cuando nos dice qué valor toma la corriente en la bobina desde menos infinito a un tiempo diferencial antes de 0, ahí estamos tomando condición inicial. Aquí lo que estamos viendo son tiempos menores a 0 en literal A. Entonces, al simular, ya aquí yo le establecí, al menos para iniciar, 20 milisegundos como tiempo final. Y lo que esperamos es ver una constante, que sería la corriente inicial en el inductor. Entonces, al simularlo, nos dice que el valor que toma la corriente es 200 miliamperios. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que hace el inductor en este momento? Se comporta como un cortocircuito. Al ser un cortocircuito, prácticamente la corriente de esta fuente, toda se va para acá. Toda se está viniendo al inductor. Claro, como no hay oposición al paso de la corriente, toda se viene para acá. Por eso nos da que la corriente inicial en el inductor es de 200 milihenrios. Entonces, para el primer literal, que sería corriente inicial, la IO o I sub 0, como le quiera usted llamar, como se la hayan enseñado, la I sub 0, la IO, toma un valor de 200 miliamperios.
Ahora, tanto el literal B y C son las otras dos variables que se deben obtener a través de la simulación. En este caso, para el literal B y C es cuando el interruptor ya se cierra. Cuando llega el tiempo cero, el interruptor debe cerrarse. Entonces ya no voy a utilizar el primer circuito. Esto fue para tiempos menores a cero. Usted si quiere ahí puede tomar anotaciones. Aquí se lo permite, ¿verdad? El simulador. El segundo, el circuito que dejé originalmente, aquí estoy ocupando un interruptor de close. De los dos que tenemos de open y de close, estoy ocupando el interruptor que se va a cerrar en el tiempo cero. Entonces, nuevamente vamos a observar la corriente. Claro, en tiempos mayores a cero lo que esperamos son respuestas exponenciales, ya sea de carga o descarga, pero aquí en tiempos mayores a cero lo que esperamos son respuestas exponenciales. Aquí me equivoqué. Corriente. Aquí es corriente. Entonces acá, claro, la primera, repito, la primera es nada más una constante, una recta. Ya para tiempos mayores a cero sí esperamos respuestas exponenciales para la condición final de corriente, y también en ese momento calculamos la constante de tiempo, tau. Así que con el circuito, así, el circuito original, al simularlo, aquí le dejé 20 milisegundos como valor final. Le voy a aumentar unos 10, y que me queden 30. Vale. Aquí podemos ver que al simular la respuesta sí es exponencial, pero es una exponencial de carga, ¿verdad? Aquí sí. Porque ¿qué es lo que estamos viendo al analizar la gráfica? Si nos ubicamos acá al inicio, justamente acá tenemos la condición inicial. Aquí empezamos desde la condición inicial, los 200.000. Lo que teníamos es lo que teníamos en la parte anterior, en el literal A. Ahora, a medida, ¿verdad?, transcurre el tiempo, ya aquí, ¿verdad?, cuando el interruptor se cierra, en este caso, cuando el interruptor se cierra, ¿qué es lo que sucede? Hay un proceso de carga. A esto le llamamos proceso de carga. A esa curvatura, hasta cierto momento, aquí empieza a notarse una estabilidad. Ya cuando la gráfica empieza a mantenerse en un valor, hay una estabilidad. En ese momento, cuando empieza a haber estabilidad, es donde nosotros medimos el valor final o condición final. Aquí, como ven, si van siguiendo, estoy en 299 y al final creo que solo me van cambiando el último, ¿verdad? El último decimal. Claro, en cierto momento se va a mantener. Ahí se me quedó en 967. Voy a ver si le pongo 40 mili. Claro, siempre vamos a iniciar, ¿verdad?, en los 200. Aquí se me quedan 299.967.
267. Este dato se aproxima prácticamente a los 300 miliamperios. Entonces, puedo tomar como condición final el 299 que es la I en infinito, 299.267. Aquí le voy a poner aproximado 300 miliamperios. Se aproxima a los 300 miliamperios. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la constante de tiempo a partir de la gráfica? Para tomar la constante, primero, tomar en cuenta que lo que estamos analizando ahora es una respuesta completa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay condición inicial y hay un valor final. Entonces, tomando en cuenta que el modelo matemático es corriente final más la inicial menos la final exponencial de menos d entre tau. Tomando en cuenta eso, vamos a calcular una corriente para poder encontrar en ese punto la constante tau. Entonces, ¿qué necesito? Para eso, una corriente I. Voy a tomar condición final menos inicial. Voy a poner I final menos la inicial. Eso lo voy a poner en paréntesis. Ahora, les dije que es un proceso de carga. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Es un proceso de carga. ¿Cuál era el porcentaje para la descarga con el que trabajamos? ¿Cuál sería el complemento a eso? Entonces, para un proceso de carga el porcentaje es de 63.2%. Así que acá, para la descarga, 36.8, ¿verdad? Para la carga, 63.2. Entonces, esto que tengo acá lo voy a multiplicar por el 63.2%. Claro, si lo vamos haciendo, voy a tomar 300 mili menos los 200, son 100 mili. Si yo multiplico los 100 mili por 63.2%, me da 663.2 mili. Ese dato todavía no lo voy a encontrar acá. Aquí no lo encuentro porque la gráfica inicia en 200. Entonces, a eso usted le va a sumar la condición inicial. Entonces aquí le ponemos un par de corchetes. A eso le suma la condición inicial, que son los 200. Entonces, ya con 263.2, eso sí lo voy a hallar acá. Si yo empiezo acá a analizar, a recorrer la gráfica, aquí tengo los 250.
entre esta sección y los 300 voy a encontrar los 263 aproximados, 263.2, algo por acá, digamos, aproximadamente por acá, lo más cercano, lo voy a acercar. Como no puedo también ser tan exacta y precisa, lo voy a dejar por ahí, lo voy a dejar acá. Entonces, acá, en una corriente de 263.2, la constante tau sería de 1.75. La tau sería esto. Aquí donde medí o encontré los 263.2, el más cercano, ahí estoy tomando tau. Estoy leyendo la 1, recuerden, aquí estamos leyendo A1, que es el primer cursor. Ahí se lo ven. Entonces acá, usted lo que va a escribir que la constante tau, usted note ahí ese proceso para que se le quede, ¿verdad? Para una gráfica, ¿verdad? Con este comportamiento, así de esta manera, encuentra usted el tau. Así que dijimos que es aproximado 1.7565 milisegundos. Ahora, ya teniendo los tres literales, ya solo escribe el modelo matemático. Ya solo escribe en base a esta. En base a esta ecuación escribe usted el modelo matemático. Ahí le debe quedar la función de corriente, o la corriente en el dominio del tiempo debe ser allí. Tenemos final, que es aproximadamente los 300 mili, más, ¿verdad? Ahí nos queda un factor de la inicial menos la final. La final dijimos que es aproximadamente 300. En las unidades voy a poner el mili. 200. Sobre 1.75. Así debe quedar el modelo matemático para este circuito.
Entonces recuerden, condición inicial se determina siempre un tiempo menor a 0. Y las últimas dos ya para tiempos mayores o iguales a 0. Y debe tomar en cuenta el comportamiento previamente del interruptor. Bueno, después de ese, vamos a pasar al otro. En este les aclaro desde el inicio, ese interruptor que ustedes ven no lo van a encontrar. Así que lo vamos a ir analizando así por partes para tratar de definir las variables que piden. Entonces para este al menos dibujen lo que está a su alrededor a excepción del interruptor.
Sí, sería uno. Podría ser, pero sí. O sea, solo era uno. Pero la idea, pues, ya me sirve el otro.
Bueno, si tienen de ahí el segundo circuito, ese se trata de un circuito de RC. Acá lo que vamos a analizar, aquí pide una corriente, pero lo que en sí vamos a realizar es el voltaje del capacitor, porque las preguntas están orientadas a voltaje. Ahora, ese interruptor, como les decía, no lo encontramos. Lo que vamos a ir haciendo ahí es algunos arreglos para poder obtener las respuestas que nos están pidiendo. Así que acá, como vamos a analizar voltaje en capacitor, nos dice observar a través del simulador el comportamiento de la tensión en función del tiempo entre los terminales del capacitor. Dice, hágalo para tiempos menores a 0. En este caso, el interruptor es un interruptor de posición A y posición B. O sea, en algún momento está posición A, en otro estaría en la posición B. Vemos que cuando llegue el tiempo 0 tendría que estar en B, lo cual indica que anterior a eso tendría que estar en la posición A. Si en tiempo 0 pasa a B, significa que previo está en A. Ahora, si está en A, ¿qué es lo que sucedería? Dejaría abierta, y lo que nosotros eliminamos es esto, esta parte de acá, y solo estaríamos dejando cerrada esta parte de acá, o sea, sin interruptores. Aquí sí, ya siendo el caso, ¿verdad? Que el interruptor se movió hacia A, cuando se mantiene en A. Quedarse en A, ¿qué es lo que hace? Cierra estos dos puntos, de aquí para acá. Por eso acá en el circuito lo dibujé de esa manera. Acá en estos puntos nada más tenemos el cable. Y aquí es donde está abierto, esta parte de acá. Entonces, en este caso, aquí sería de corregir, aquí sería en tiempos menores a 0, el interruptor se encuentra en la posición A. Acá, por la manera en que está redactado, sería de colocar en tiempos menores a 0, el interruptor se encuentra en la posición A. Ahora, dentro de ese punto, nosotros mediríamos el voltaje inicial. Vamos a medir en tiempo menor a 0 el voltaje inicial acá. Aquí quiero ver cuánto le puse. Le he puesto 1 segundo. Ya lo guardé. Y lo que esperamos es una constante, ¿verdad? Una recta. Entonces acá nos dice que el valor inicial de voltaje toma un valor de 1.42. 1.4206. Acá, valor inicial
Recuerden que la respuesta completa para este es similar a esto, ¿no? Solo que intentemos de voltar. Eso es condición inicial. Aquí estamos analizando tiempo menor a 0. Ahora, para los siguientes literales, B y C, aquí sí tenemos que lograr que el interruptor haga el cambio de A hacia B. Entonces acá les explico la manera en cómo yo lo hago para tratar de lograr una respuesta exponencial. Coloco un juego de dos interruptores. Uno que haga el comportamiento de abrirse y el otro que haga el comportamiento de cerrarse. Justamente acá. Cuando le digo que se abra, es porque me va a desconectar esta sección. Me estaría desconectando la fuente de 10 con la resistencia de 5. Y cuando se cierre, es porque me va a activar toda esta sección de acá. O sea, así trato de lograr que se dé una respuesta exponencial. Porque ¿qué es lo que está haciendo en esta parte del circuito? Bueno, más bien el interruptor pasa de A hacia B, ¿verdad? Está pasando de A a B. Entonces, cuando pasa a B, es que el interruptor se está cerrando, ¿verdad? Se está desconectando de A para conectarse a donde está B. Entonces, por eso, para lograr la respuesta exponencial, hago este juego de interruptores. Ya que no tenemos el interruptor que muestra, se hace Entonces, cuando vamos a simular, le voy a bajar acá el tiempo porque es mucho, no se alcanza a ver. Lo voy a dejar aquí como por 30. Aquí sí. Vale, entonces, ahora sí es una respuesta exponencial. Ahora sí tenemos la respuesta exponencial.
Para que estemos seguros que lo estamos haciendo bien, la gráfica tendría que iniciar en el valor inicial que medimos en el paso anterior. Y es así, ¿ven? Da 1.4211. Teníamos 4206, nos da 1.4211. Siempre hay una pequeña diferencia, pero estamos iniciando en el valor que medimos en el paso anterior. Ahora, observamos que también es un proceso de carga. Todo esto es proceso de carga. Ya por acá empieza a tener estabilidad. Y si vemos, se mantiene en 2.1759. Ahí se mantiene. Entonces, literal B, su valor final, el voltaje en infinito, 2.1759. Repito, iniciamos en la condición que medimos en el paso anterior. Hay un proceso de carga. Por aquí la gráfica empieza a estabilizarse. Si no vemos ningún cambio, aquí tomamos este dato como el voltaje final. Ahora, para obtener la constante tau, vamos a seguir un procedimiento así como el circuito anterior. ¿Qué necesitamos? El valor final menos el inicial. Y eso multiplicado, como es porcentaje de carga, valor final ahora ese dato por un porcentaje de carga y le sumamos el valor inicial. Vamos a sumar el inicial. Me dice que el valor de voltaje que voy a buscar es de aproximadamente 1.898 para poder hallar tau. Lo voy a dejar quizás por acá, que es lo más cercano. O lo dejo aquí o lo dejo aquí. Voy a tomar este. Aquí es microsegundos.
Con la información que tienen ya pueden escribir las matemáticas. Y este sería el último que vamos a analizar, el de la parte 3. De igual manera lo vamos a ir haciendo así por partes.
este tiene dos interruptores. Según la descripción vamos a ir viendo cómo es que se comporta cada uno. Y vamos a analizar de igual manera la corriente en el inductor. Acá nos dice, en el circuito mostrado en la figura 3, el interruptor 1 y el 2 han permanecido abiertos y cerrados, respectivamente durante un largo tiempo. O sea, significa el primero abierto y el segundo cerrado. Estamos hablando de un tiempo menor a 0. Acá, en este párrafo, estamos diciendo que para un tiempo menor a 0, todo esto, para un tiempo menor a 0, interruptor 1 abierto y el 2 cerrado. Así que en nuestro circuito, lo que voy a hacer es mejor dibujar un cable para dejar cerrado con el 2 y con el 1 abierto significaría que voy a eliminar en mi caso el interruptor. Aquí quedaría abierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Desconecta esta parte, se está desconectando esta parte de todo esto. Ahora, como al simular me va a dar un error si yo dejo esto así. Si yo dejo esta resistencia al aire me va a dar error. La voy a eliminar también. Vaya, ahí ya nos quedó abierta esa parte del circuito. Aquí ya lo tenemos. Vamos a analizar corriente. Veamos qué más nos dice. Primero, vayamos con este párrafo. En este momento, lo que vamos a medir es al menos el literal A, la corriente inicial. Aquí es tiempo menor a 0. Voy a ocupar acá al menos un segundo. Y así como corriente inicial me dice que es 0 amperios. La corriente es de 0. En este caso nos da, por dar una explicación, ¿verdad? Nos da 0. ¿Qué hemos hecho? Desconectar esta parte. Hemos desconectado esta parte donde estaba una de las fuentes. Y aquí, aunque tengamos esta fuente, con el interruptor 2 cerrado, ¿qué es lo que hace? Cortocircuitarme la fuente. Está cortocircuitando acá la fuente, por lo que no hay corriente, ¿verdad?, en los elementos. Entonces acá, a ver, aquí con claro, la fuente de 8 aquí está, ¿verdad? Pero como se cortocircuita por el interruptor 2 cerrado, no hay corriente fluyendo a los demás. Entonces nos aseguramos ahí que en realidad la corriente es 0. Entonces acá, literal A, condición inicial, es igual a 0 amperios. Vaya, para el literal B, vayamos nuevamente al párrafo. Dice que en tiempo 0 el interruptor 1 se cierra. Solo vamos a tomar esta parte.
para la siguiente parte. Porque después habla de estar cerrado, el 1 y el 2 se abren. Entonces, en tiempo cero el interruptor 1 se cierra. Dice. Si nos vamos al segundo literal, al B, nos está pidiendo a qué valor de corriente llega la bobina como condición final cuando S1 se cierra en tiempo cero. Aquí vamos a considerar que solo S1 se va a cerrar, el S2 va a seguir estando cerrado en esta parte. Voy a dejar ese circuito, yo lo que voy haciendo es copiando, ¿verdad? Este primero lo ocupé para literal A, tiempos menores a 0. Ahora, aquí lo tenía cerrado, ¿verdad? Voy a volver a dibujar el cable. ¿Qué me está diciendo ahora del primer interruptor? ¿A qué valor de corriente dice? Llega la bobina como condición final cuando S1 se cierra. Aquí voy a cambiar el interruptor porque yo le puse un T-open y me está diciendo que se cierra, ¿verdad? Es un interruptor que se cierra. Aquí me está diciendo en tiempo cero S1 se cierra. Yo le había puesto un T-open, le voy a poner este. Entonces, en esta parte literal B, tenemos que lograr que el interruptor 1 cierre, el 2 sigue estando cerrado. Vamos a observar otra vez la corriente. Aquí sí nos debe dar una exponencial y me da una recta, pero es debido aquí que el tiempo final es muy corto. Le puse 20 segundos de una vez, no se ve todavía completa. Lo voy a dejar en 30 como tiempo final. Y aquí sí se ve el proceso de carga. Entonces, ahora que sí tenemos la gráfica, aquí nuevamente se trata de un proceso de carga. Hay una exponencial. Nos aseguramos acá, ¿verdad?, que inicia prácticamente en 0 amperios, aunque aquí mide 6 micro, ¿verdad? Pero nos aseguramos acá de la condición inicial. Ahora, vamos a ver en qué momento se va estabilizando. Bueno, el valor final acá es 2.9851, aproximadamente igual a 3 amperios. Aquí se aproxima a 3. Voy a anotar lo que me aparece. Y le voy a poner aproximado a 3 amperios. Se aproxima a 3. Entonces, literal B, ¿a qué valor de corriente llega? La condición final es aproximadamente los 3 amperios. Acá vemos como su condición inicial, ahí nos dice
6 micro, pero es lo que se aproxima a 0, como lo que teníamos. Hay un proceso de carga y por acá se va estabilizando. Así que tenemos un valor final de aproximadamente 3 amperios. Ahora, con esta misma gráfica vamos a aprovechar y vamos a medir, vamos a tomar de ahí la constante de tiempo. Veamos que nos dice por acá qué valor toma la constante de tiempo del circuito entre el momento que ese 1 se cierra. Aquí lo que le sigue en el párrafo dice, y un instante de tiempo después en donde ambos interruptores se accionan simultáneamente y se abren. Nos vamos a quedar hasta donde dice que se cierra, porque lo que le sigue es, o sea, es lo que va a suceder después. Entonces, con lo que tenemos acá, vamos a hacer nuevamente. Como aquí la condición inicial es 0, diríamos 3 menos 0, 3, ¿verdad? El 3 por el porcentaje de carga más la inicial, como es 0, es lo mismo. Así que andamos buscando un valor aproximado a 1.896 para determinar tau. Estaría aproximado por ahí. Por acá lo voy a dejar. Es lo más cercano. Así que la constante de tiempo prácticamente podemos decir que es 2, ¿verdad? Nos dice 2.0198, anda por 2. Le voy a anotar este dato, 2.0198, que es lo que nos da en la medición. Segundos. Por aquí le voy a indicar aproximado a 2 segundos. Vaya, con estos primeros 3 datos, A, B y C, se escribe el modelo matemático. ¿Qué es lo que pide el D? Dice en bases literales A, B y C, ¿cuál sería el modelo matemático que describe el comportamiento de la corriente en la bobina entre el momento en que ese 1 se cierra y un instante diferencial antes que los dos interruptores se accionen para abrirse? Eso es lo que sucede después. Ahí escribamos el modelo matemático para esta parte. Le va a quedar, creo que 3 menos 3 exponencial de menos 6 de tau. Bueno, ya tenemos las
9, pero vamos a terminar esto nada más. Veamos, luego dice, bueno, lo que nos dice el párrafo, que luego de que permanece cerrado S1 y S2, los dos se van a abrir simultáneamente. Eso es lo que dice, o sea, es lo que le sigue. Es lo que le sigue acá en el siguiente literal. Que por aquí se menciona, es lo que pasa por último, dice, los dos se abren. Les leo acá, dice, tomando como referencia la figura 3, configuren los interruptores para que se accionen simultáneamente. O sea, estaban cerrados, ahora deberían abrirse. Deberían abrirse en la última parte. Aquí dice un tercer circuito, S1 que se abra y también S2. Así que voy a ver acá, a medir corriente. Le vamos a dejar siempre en tiempo cero los dos porque no dice, ¿verdad?, que se va a abrir el segundo en el tiempo tal. Así que los dos los vamos a dejar que se abren en tiempo cero, como que los reiniciáramos. Así que con esto, S1 se va a abrir, también S2. Acá lo que obtenemos es una gráfica de descarga, no es carga, es descarga. Se parece a la de respuesta natural, ¿verdad? Pero si ustedes se ubican justamente acá donde inicia, aquí nos dice 297.18. Prácticamente el valor de 3 que dejamos en la parte anterior. Y si nos vamos hasta el final, la medición es de menos 4.8. Ahí pueden anotarlo. ¿Qué es lo que sucede? Ya no es una carga, sino que es una descarga en esa parte. Luego, ¿cuál sería la magnitud de la corriente en su condición inicial? Dice, con la que parte este segundo comportamiento. Aquí vamos a tomar en cuenta, como les decía, la gráfica inicia acá. 297.18 o aproximadamente 3. Aquí vamos a tomar este dato, le vamos a volver a poner condición inicial, solo que le voy a poner un 2 ahí, condición inicial número 2, 297.18 aprox extremo. Ahora, también anotemos el valor final, que es menos 4.8. Nuevamente llega a otra condición final. Le voy a poner aquí la menos 4.8. Ahora, tendríamos que
determinar, porque nos pide literal que la constante de tiempo del circuito durante este periodo. Acá lo vamos a hacer de la siguiente manera. Iniciamos acá, ¿verdad? Finalizamos acá. Vamos a restar 3 menos el final. Aquí estamos invirtiendo lo que teníamos aquí. Estamos invirtiendo. Vayan ahí, sería entonces, yo le voy a poner 3 menos el 4, 8. Se vuelve suma. Aquí se vuelve suma. 3 menos 4, 8. Me resulta 7, 8. Esto ahora se multiplica. Ahora estamos invirtiendo porque la gráfica es distinta. La segunda inicial menos la segunda final, ¿verdad? Y esto ya no es una carga, ¿verdad? Es una descarga. Entonces esto multiplíquenlo por 36,8. Vaya, esto al irlo haciendo por punto de 36,8. Ahora me da 2,87. Ese todavía no lo voy a encontrar en lo que tengo ahí. Y a esto le va a sumar el final, o sea, la segunda final. Aquí es esta. Le sumo, pero como el dato final es negativo, ¿verdad? Es como que se lo estuviese restando. Me da menos 1.92. Ese dato sí lo voy a encontrar aquí. Empiezo aquí a buscar. Bueno, ahí me dio 1.9296. Quedaría por acá. No, ahí me pasé. Lo voy a dejar por acá. Allí lo voy a dejar porque no, es lo más cercano. Entonces su segunda constante, porque le vuelve a pedir la constante, la tau 2, $816 acá, .642. Milisegundos. Y claro, la expresión de aquí la van a escribir con esta información. El último modelo matemático. La van a escribir con esto, con esta información. Con eso la van a elaborar.